potable, alcantarillado y también adicionalmente en gestión de residuos con principios de economía circular que tenga como objetivo, tal como hacen países europeos, de reutilizar residuos para convertirlos en materia prima e incorporarlo en nuevos procesos de transformación. Por un lado, disminuimos entonces el consumo de materias primas vírgenes y por otro lado, generamos espacios de inversión para empresas recicladoras y creamos espacios de trabajo para una base de recicladores. Y por otro lado, también establecer una política adecuada de riego, porque los sectores rurales también de la provincia de La Azuay tienen problemas de riego. Y el riego es fundamental para incrementar los niveles de productividad y los niveles de competitividad en nuestro sector rural del Ecuador. Pero en la provincia de La Azuay, por lo menos en la parte del campo, si bien es cierto, hay problemas de riego, pero más fuerte es el problema de migración. Ese es otro problema. Al no estar activados, indudablemente, la productividad del campo, la gente migra, se va del campo, ¿cómo traerlos nuevamente? Eso es un cuarto problema. Yo había mencionado ya 3, pero hay un cuarto problema que tú, Fernando, lo mencionas con mucha certeza y que es real y pertinente, además que lo menciones. Porque el promedio, además, no solamente es la migración, sino el efecto de la migración. Porque el promedio de edad en los sectores rurales es de 55 años. Y cada día va incrementándose el promedio de edad. Entonces, claro, el hecho que emigren y el hecho que los jóvenes adicionalmente no estén, va a haber problemas entonces de soberanía alimentaria a futuro. Y tenemos que hacer que los jóvenes se enamoren de la ruralidad. Yo no hablo solo del campo, hablo de la ruralidad que tiene un enfoque multidimensional. ¿Por qué? Porque no solo es comunidad productiva, también tenemos que hablar de un ordenamiento territorial, un plan de desarrollo territorial desde los sectores rurales y trabajar mucho en temas de cultura a partir de la identidad y también de la expresión artística, por cierto, porque la cultura es interesante y atractivo para potencializar los sectores rurales, pero también tenemos que hablar del agroturismo para poder establecer distintas fuentes de ingresos, pero eso tiene que venir acompañado con la solución de un quinto problema, la educación rural, y la educación rural tiene que generar encadenamiento para crear las especialidades. Y hay un sexto problema, los sistemas de intermediación, que se han convertido en abusadores de poder de mercado de los pequeños agricultores. Indudablemente. Entonces tenemos que crear una economía social y solidaria potente a partir de un sistema cooperativo que permita establecer soluciones estructurales e integrales. Entonces te voy a decir algo, por ejemplo, ¿cómo generar economía de escala a partir de los pequeños agricultores? Si aquí el promedio de asociados de pequeños agricultores apenas es de 15, en Colombia hay 1.300 y en Perú de 1.500. Nunca vamos a competir si seguimos en las actuales condiciones. Entonces tenemos que cambiar el chip cultural de la cultura de producción. Tenemos que construir nuevos modelos de producción y nuevos modelos de trabajo. Entonces tú hablabas del petróleo y de la minería. Lo ideal sería no utilizar los recursos no renovables. Eso sería lo ideal. Sí, sí. Pero tenemos una realidad también presente claro, muy triste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir construyendo en paralelo nuevos modelos productivos y de trabajo para que en un horizonte de tiempo sean capaces de sustituir a una economía extractivista. Pero eso es un proceso. Y ese proceso lo tenemos que establecer hoy, a partir de políticas de Estado para que sean sostenibles. Muy bien. A ver, todos estos problemas que usted nos plantea indudablemente sí son muy importantes, pero sí son a nivel general. Esto pasa en la Azuay y pasa en todo el país. Pero que tiene incidencia en la vida. Indudablemente. Azuay, Cuenca, tiene un problema de centralismo. ¿Qué opina usted del centralismo y cómo a nosotros, en este caso los cuencanos, nos afecta el centralismo? Bueno, ese es un problema que si bien también le afecta a Cuenca, es transversal. Se repite en todos lados. El hipercentralismo, Fernando, nos ha matado al Ecuador. Por lo menos Cuenca ha sido completa, y lo digo categóricamente y muy frontalmente. El gobierno se olvidó de que existe la provincia de La Azuay y que existe la ciudad de Cuenca. Mientras en la capital de la República se disfrutan unas vías excepcionales, en Cuenca no hay vías excepcionales. Por eso, la única vía que une la ciudad de Cuenca con Machala está en pésima calidad. La he vivido en carne propia, acabo de llegar de Machala. Por eso recuerda, Fernando, que acabo de decir que vamos a implementar inversiones intergubernamentales y uno de los objetivos es mejorar la vialidad. Así que en ese sentido, y lo vamos a hacer en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de La Azuay. Pero por otro lado, tú mencionas el tema del centralismo, es que ni siquiera es centralismo, es hipercentralismo. Entonces yo creo que el Ecuador
Ya no solo debe hablar de una política de descentralización y de desconcentración, claro, entendiéndose de descentralización las competencias de los gobiernos autónomos y de desconcentración la delegación del gobierno central en las provincias. Ya eso lo hemos hablado durante muchos años y no ha dado resultado. Yo creo que ya llegó el momento de hablar de regiones autónomas descentralizadas, para que desde la visión de desarrollo de cada región, desde los objetivos estratégicos de cada región, desde la planificación, desde el plan de desarrollo de cada región y desde un plan de acción táctico de cada región, construido entre las instancias gubernamentales de la región y con la ciudadanía y los representantes de los distintos sectores, se pueda construir un verdadero plan de desarrollo. Y eso solo lo vamos a poder lograr cuando podamos tener regiones autónomas descentralizadas, que es donde deberíamos ir. La Constitución de la República, la Constitución de Montecristi, trata estos temas de forma muy tímida, porque lo dejan de forma voluntaria. Ya llegó el momento de tomar el toro por los cuernos, de una forma, estoy hablando metafóricamente, sí, indudablemente, ya, para poder tomar las soluciones estructurales y definitivas. Si nosotros no entendemos que tenemos que construir un país al amparo de un solo Estado, pero un país que sea factible, viable y sostenible, entonces seguiremos de coyuntura en coyuntura y ya sabemos cuáles son las coyunturas del Ecuador. Muy bien, quiero preguntarle a Carlos Rabascal, que está con nosotros, y ya para cerrar, porque sabemos que está con el tiempo, pocas propuestas he escuchado, o nada he escuchado, sobre programas de ética y valores para los ciudadanos ecuatorianos. Bueno, muchas veces hablamos de que el ecuatoriano tenemos problemas culturales gravísimos y tendríamos que cambiar el chip. Estamos ya dándole palo, pero también desde la parte gubernamental debería existir esta clase de impulsos a las éticas y a los valores. ¿Se piensa en algo como esto, ayudar? Exactamente, cuando usted como comunicador sabe, no tenemos una buena televisión, tratamos de hacer, los que podemos, tratamos de hacer una mejor radio donde tenga una mejor comunicación. Educación, exactamente, hacer una mejor comunicación, ¿no? Pero sobre todo, de alguna forma, llegar a las personas a cambiarles el chip, a meterles dentro de que se puede lograr muchas cosas, de que podemos ser mejores personas, sobre todo los ecuatorianos, que podemos valorarnos. De esto no he escuchado nada. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo sí lo he dicho en lo particular. Lo que pasa es que de pronto los medios no me transmiten como, no hacen llegar nuestras propuestas. Pero yo he hablado de la educación y tenemos que cambiar el modelo educativo. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener como objetivo varias cosas. Uno, el desarrollo del pensamiento crítico en la ciudad, en la sociedad ecuatoriana. Necesitamos construir ciudadanía, conciencia ciudadana crítica y reflexión social. Pero por otro lado, dentro de ese enfoque, tenemos que construir una cultura a la ética, una cultura a la legalidad y una cultura al compromiso y la responsabilidad. Y eso hay que hacerlo desde la base, no solamente en la vida adulta, sino ahora tenemos que asegurar una educación desde los niños y niñas, porque los niños y niñas se transforman en adolescentes, jóvenes y adultos. Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos que incorporar a la malla curricular temas de ética, hay un sistema caduco, temas de valores democráticos, para generar incluso un sentido de pertenencia y para crear esa cultura de la ética y la legalidad y del compromiso que estoy hablando. Pero si seguimos tratando a los niños como unos sujetos que simplemente tienen que sacar buenas notas, entonces nunca los vamos a acompañar en el crecimiento y en la formación. Por eso yo he propuesto un acompañamiento a través de un programa de tutorías para establecer la evaluación de los niños en términos de cómo reaccionan ante la responsabilidad y compromisos asignados, para ver cómo reaccionan frente a la adversidad, para ver cómo reaccionan frente al liderazgo, para ver cómo reaccionan frente a la creatividad, producto de su curiosidad, que más adelante se va a transformar en investigación y en innovación, para ver cómo reaccionan en la interrelación con los niños de su edad y con los adultos. Y ahí ir incorporando esos valores de ética, esa cultura de la legalidad y esos valores democráticos, y poco a poco generando esos encadenamientos educativos. La educación en el Ecuador no puede pretender tan solo sacar personas a las cuales se le transfiere conocimiento. No podemos privilegiar la memoria. Ya es momento de privilegiar el pensamiento crítico para que hagamos autocrítica. Claro. Porque no reconocer un problema es agravarlo.
Entonces necesitamos ciudadanos comprometidos a partir de una crítica positiva, de una crítica constructiva. Usted como comunicador y como político lo sabe, indudablemente. Ahora la política ha sido tan desmejorada que cuantos creen que llegar y ser político, ocupar un cargo político es la mejor forma para enriquecerse a través de la corrupción. Estamos ya hartos de escuchar todos los días situaciones de corrupción. ¿Cuál sería el plan para acabar con la corrupción? A ver, para acabar la corrupción... Bueno, primero la parte, cambiar el chip, ¿no? Sí. Y el chip lo cambiamos con lo que estamos haciendo. Ajá. Pero también recuperando un valor que para mí se ha perdido en el Ecuador, que es la vida comunitaria. Yo tengo 60 años, Fernando. Yo crecí en barrio. Igual yo, sí. ¿Sí? Bueno, pero tú no tienes 60 años. No tengo, pero creciste en barrio. Pero anhelo esa parte de conocer barrio, al vecino. ¿El barrio qué es? Es una comunidad. Y la comunidad se transforma en tejido social. En el barrio, ese tejido social nos permitía interrelacionar, intercambiar y protegernos unos a los otros. Y protegernos. Y cuando alguien se desviaba, mediante el cariño, la calidez, la conversación, se corregían las cosas. Hoy, eso se ha perdido. La urbanización de la mentalidad incluso ha perjudicado ese tejido social. Por eso que vemos ahora que ya no nos preocupamos por el otro y vemos cómo se cae tan fácilmente en la drogadicción, en la adicción. Y como queremos luchar siempre por lo más, haciéndolo más fácil, decimos que el tema es una lucha con la fuerza pública. Y no entendemos que la lucha contra todas estas distorsiones de la vida viene desde el entendimiento de la vida y desde la comprensión de políticas públicas que vayan desde lo social para mejorar ese cambio de chip que tú mencionas. Muy bien. Carlos Rabascal con nosotros en Super 949. Quiero agradecerle, Carlos. Espero que no sea la última vez que lo tengamos aquí en los estudios y que podamos seguir charlando. Hay muchas cosas que quedan ahí. Hacemos honor a su tiempo, pero pues todavía no le voy a decir por qué tendrían que votar por Carlos Rabascal. Eso dejémoslo para enero. Sí, dejémoslo eso. Eso quiere decir que le genero un compromiso para tenerlo aquí otra vez. Fernando, encantado. Además, te felicito por la decoración de la emisora, porque es distinta y la verdad que invita a regresar. Nos alegra mucho eso. Que tenga una buena semana, una buena campaña, que sea limpia, indudablemente, que es lo que queremos los ecuatorianos. Ya queremos un cambio completamente de política. Que sea limpia en la gestión y que sea limpia y transparente en el debate. Que se hable lo que se tenga que decir correctamente, en bien y en pro siempre de los ecuatorianos, no de ciertos privilegiados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Vamos a la pausa, volvemos en instantes aquí en Super 949. Por favor, no te vayas. Volvemos. Nominados a Álbum Internacional.